Amigos, bienvenidos a USA en Español. Vladimir Putin recibe el peor golpe de su vida. El ejército de su país, la Federación Rusa, prácticamente declara su derrota en la guerra en Ucrania. Quédate hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en esta guerra sin sentido que Vladimir Putin decidió comenzar en Europa del Este. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. Fíjense lo siguiente, la imagen que ustedes están viendo en pantalla es un dron que sobrevoló el espacio aéreo del Kremlin. Como ustedes muy bien saben, el palacio de gobierno de Vladimir Putin y la Federación Rusa. Un dron que llegó al techo del Kremlin y explotó justamente en un atentado, como ha sido calificado por autoridades de Rusia y también, por supuesto, por medios de comunicación a nivel internacional. El presidente de Rusia, el dictador y autócrata Vladimir Putin, quien por cierto se cree una persona invencible ante el mundo, comienza a darse cuenta de que los actos que ha realizado en contra de la democracia y la libertad de los países comienzan a surtir consecuencias. Los drones comienzan a explotar sobre el Kremlin. Aviones militares rusos se están estrellando incluso antes de llegar al espacio aéreo ucraniano. Un jefe mercenario de Rusia está lanzando una diatriba tras otra alegando que los generales rusos son corruptos y que apestan a perfume caro. Están enviando soldados a la muerte, así lo dijo este mercenario, como un nuevo ejemplo de todos los reveses que está sufriendo Vladimir Putin al frente de la Federación Rusa. ¿Acaso ustedes creen que es casualidad que este dron pudo llegar al espacio aéreo del Kremlin y haber explotado en el techo del Palacio Presidencial de Rusia? Esto no es casualidad. Las Fuerzas Armadas de Rusia comienzan a darle la espalda a Vladimir Putin, así lo han alertado algunos expertos militares a nivel internacional, quienes han dicho: esto solo puede ocurrir cuando las Fuerzas Armadas de Rusia comienzan a darle la espalda, y esto no es más que un golpe bajo por parte de los mismos generales rusos que ni siquiera están de acuerdo con las acciones que Vladimir Putin continúa tomando, especialmente con la guerra en Ucrania. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. La tan esperada contraofensiva ucraniana ni siquiera ha comenzado en serio. Recuerden, el gobierno de Ucrania ha advertido que en los próximos días y las próximas semanas comienza una contraofensiva muy fuerte en contra de los invasores de las tropas rusas que se encuentran en territorio ucraniano. Pues si todo esto ya comenzó a ocurrir y la contraofensiva ucraniana ni siquiera ha comenzado, imagínense ustedes lo que le espera al propio Vladimir Putin en las próximas semanas, cuando su ejército, el ejército invasor de la Federación Rusa que se encuentra en territorio ucraniano, le siga dando la espalda y le siga diciendo al mundo: estamos cansados, queremos regresar a casa y no podemos soportar la contraofensiva que el ejército ucraniano continúa teniendo en contra de nosotros. Todo esto parece ser malas semanas para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, una época en la que los problemas han plagado su guerra de 15 meses desde que su comienzo solamente empeoran. Recursos limitados, defensas desorganizadas y desunión en las filas militares. Y esto es lo que continúan diciendo algunos expertos en el área militar y en el área política. El peor enemigo de Vladimir Putin son los propios rusos. El peor enemigo de Vladimir Putin es el liderazgo del ejército de Rusia, que, como dijimos anteriormente, primero, no tienen la capacidad para llevar a cabo esta guerra. Segundo, no pueden luchar en contra de todo el apoyo militar que Ucrania está teniendo por parte de sus aliados de la OTAN, también por supuesto de los países occidentales como los Estados Unidos, Canadá, los países europeos y los países en definitiva que apoyan la democracia y apoyan la libertad. Pero también, en tercer lugar, los generales militares, los generales de Rusia se encuentran prácticamente cansados. No tienen el equipamiento militar necesario para poder continuar con esta guerra
e incluso ya le han dicho y sugerido a Vladimir Putin que es momento de que las tropas salgan de territorio ucraniano y regresen a las barracas. Pero todos estos problemas continúan sumándose y ahora no hacen más sino amenazar con descarrilar lo que hace pocas semanas parecía finalmente un raro éxito militar al alcance de Rusia. Recuerden ustedes, las tropas rusas declararon la victoria, larga y sangrienta batalla por la ciudad de Bakhmut en el este de Ucrania. Tardaron prácticamente más de 10 meses para tratar de tomarse esta localidad, de tomarse esta ciudad. Finalmente lo lograron hace solamente pocas semanas y lo anunciaron al mundo como una gran victoria en esta guerra que Vladimir Putin continúa teniendo en el territorio ucraniano. Pues luego de esto, amigos, continúan todos los reveses que el ejército de Rusia continúa teniendo en el territorio ucraniano y que al parecer va a continuar descarrilando toda la organización militar que ha tenido el ejército ruso durante los últimos meses. Las Fuerzas Armadas de Rusia, mientras siguen luchando ferozmente dentro de los límites de la ciudad, se han retirado de las posiciones en los bordes de Bakhmut. También, según el Ministerio de Defensa ruso, perdieron 2 coroneles para combatir allí. El señor Prigozhin, jefe del grupo mercenario Wagner, que ha hecho de la captura de Bakhmut su principal objetivo, ha estado lanzando incendiarias comentarios en las redes sociales contra el propio ejército de Rusia. Imagínense ustedes la falta de unión que tienen en el ejército ruso. Este grupo mercenario que fue a luchar en el territorio ucraniano a favor de la Federación Rusa, ahora son ellos mismos que están criticando a los propios generales de Rusia, acusando a su liderazgo de no suministrar adecuadamente sus combatientes y a sus soldados de abandonar sus posiciones en los flancos de Wagner, de este grupo mercenario que, como ustedes muy bien saben, decidió incorporarse a la guerra a favor de Vladimir Putin y en contra, por supuesto, de todo el pueblo ucraniano. Pues la división continúa en las filas de Rusia y todo esto lo que hace indicar es que la derrota de este ejército se aproxima y va a llegar más temprano que tarde. La victoria del pueblo ucraniano, de las Fuerzas Armadas de ese país, serán anunciadas próximamente. El desafío para Putin va mucho más allá del campo de batalla, mientras lucha por proyectar un aire de competencia y confianza a su propio público y a las élites de Rusia. También quiero decirles lo siguiente: hace solamente pocos días y pocas semanas hubo una encuesta dentro de la Federación Rusa y esa encuesta mostró que el propio pueblo de Rusia se encuentra en contra de la guerra. El propio pueblo de Rusia le pide a su gobierno y a Vladimir Putin que retire las tropas rusas dentro del territorio ucraniano, que las regrese a los cuarteles. El mismo público de Rusia, la población de ese país, continúa suplicando al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, que deje de inmiscuirse en problemas que no le corresponden a Rusia, que deje vivir en democracia y en libertad al pueblo ucraniano, porque la población de Rusia simplemente no quiere meterse en esta guerra sin sentido. La disfunción, las luchas internas, la tensión, han dicho los analistas, pudiera interpretarse erróneamente como una señal de que Putin enfrentará restricciones políticas para continuar la guerra, cuando es más probable que se vea limitado por desafíos económicos, capacidad militar, capacidad industrial y mala gestión en el campo de batalla. También le habían vendido al mundo diciendo, aupando justamente que el ejército de Rusia era uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Han demostrado que todo esto era una farsa, simplemente como una evidencia de la falta de gestión y de liderazgo, que el propio ejército de Rusia ha tenido en Ucrania. Llevan más de 10, 12, 15 meses. No han podido ni siquiera tomarse el territorio ucraniano por completo, ni siquiera las grandes ciudades de ese país. Ahora se encuentran prácticamente replegados al este de Ucrania, resistiendo los embates del valiente ejército ucraniano. El presidente ruso sigue convencido de que puede sobrevivir no solamente a Ucrania como a todo Occidente, han dicho los funcionarios y analistas occidentales, así como los rusos que lo conocen, pero no hay señales de que Putin gane su apuesta en el corto plazo. Todo parece indicar que va a seguir aumentando el apoyo de los países occidentales al ejército ucraniano y, como dije anteriormente,
Ya los propios generales de Rusia están comenzando a colgar los guantes, como dicen popularmente, y por supuesto esto se va a convertir en una derrota personal para el propio Vladimir Putin y todo su país. El mayor apoyo de todos los patrocinadores occidentales está comenzando a ayudar a Ucrania en el campo de batalla, otro desafío para Moscú y toda la Federación Rusa. La batería de misiles Patriot suministrada por los Estados Unidos ofrecen una mejor protección contra todos los ataques rusos en la capital ucraniana de Kiev. Y los misiles de crucero de largo alcance de Gran Bretaña permiten que las fuerzas ucranianas ataquen mucho más allá de las líneas rusas. Por supuesto, el apoyo militar de estos países ha sido la clave para que el ejército ucraniano no solamente pueda resistir a esta invasión, pero también otorgar y darle al ejército de Rusia una contraofensiva que ya se dieron cuenta comienzan a lamentar. Los medios rusos también informaron que 4 aviones de ese país se han estrellado o fueron derribados el día domingo sobre la región occidental de Briansk, que limita con Ucrania en un golpe significativo para las fuerzas de la aviación rusa. Recuerden ustedes también, Vladimir Putin tiene orden de captura internacional por parte de la Corte Penal de Justicia, la Corte Penal Internacional de La Haya, quien ha dictado esta orden de captura y que debería ser enforzada por todos los países del mundo. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Thank you.